Bueno, seguimos adelante del Modo País, lo decíamos tras la pausa. Está con nosotros el fiscal de homicidio Carlos Negro, a quien le agradecemos enormemente que haya aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. ¿Cómo le va, fiscal? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Buen Muchas día. gracias No, por favor. por haber venido. Lo primero, para ponernos en contexto, ¿alguna novedad en cuanto al homicidio de ayer por la tarde en Curva de Maroñas? No, ayer nos hicimos presentes en la escena y lógicamente esa es información muy primaria. Es la constitución en el lugar, ver la posición del cuerpo y algunas evidencias que están a la vista. Estaba trabajando, por lo que vimos, el nuevo escáner de la policía, que va a ser bastante más útil que lo que es la mirada nuestra. Eso permite como una especie de Google Earth de la escena del crimen, ¿verdad? Uno va a poder entrar en el sistema e ir monitoreando cada uno de los lugares y rincones de la escena. Cuando lo vimos trabajando ahí dijimos, bueno, acá hay un elemento más para la investigación y nosotros confiamos en que el hecho sea claro. Un intento de rapiña es por el momento de la investigación. Es un intento de rapiña con homicidio. Es decir, es un homicidio muy especialmente agravado por haberse ejecutado para cometer otro delito. Bien. Y se sospecha de que uno de los autores tenía una peluca, eso... Bueno, se ve un pelo exageradamente largo y poco más en una filmación de baja calidad, porque yo la vi en un celular en la calle. Todavía no hemos ahondado en la investigación. Bien. Bueno, le cambio de tema y empezamos a hablar sobre los delitos en nuestro país. Lo primero que le pregunto, ¿estamos frente a una ola de homicidios? Está el debate político instalado, pero no solamente político, en la sociedad hay mucha preocupación, de hecho es la principal preocupación de los uruguayos. ¿Estamos frente a una ola de homicidios? Es una preocupación más que legítima porque hace muchos años que venimos en los mismos registros de cantidad de homicidios. Venimos en los guarismos cercanos a los 400 homicidios por año, lo cual es realmente alarmante. No es de este año, ni el año pasado, ni el anterior, sino que viene ya en una meseta, digamos, por llamarlo así, del año 2018 en adelante, 2017 en adelante, donde estamos alcanzando este tipo de registros, ¿no? Por lo que calificarlo de ola no parecería ser la mejor definición, porque una ola da la sensación de algo que viene y se va repentinamente. Y esto no es una ola, sino que es una marea alta, digamos, ya, porque está consolidado este número ya a través de los años y las administraciones incluso. Exacto. Ahora, hemos hablado mucho de las razones, de las causas, de dónde vienen estos homicidios y está como instalado también en el imaginario que esto está vinculado al crimen organizado, al narcotráfico. El otro día teníamos por aquí a Emiliano Rogido, que estuvo hablándonos de este estudio, de este trabajo académico que habla del diagnóstico y también hablaron de la tipología de los homicidios en Uruguay y nos decía... Hay mucho más que tiene que ver con la convivencia social, con la violencia que de alguna forma está instalada en nuestro entorno. ¿Usted cómo lo ve desde este lugar de la Fiscalía? Sí, el estudio de Rogido lo que hace en realidad es mostrar lo que nosotros también vemos en el territorio, que es un poco esa falta de conexión directa de las que muchas veces se habla entre la droga y el delito. Hay conexión, pero no en la manera mecánica o directa como se presenta, que la mitad de los homicidios obedecen a disputas por drogas. Eso no es así. Por lo menos no es en esa causa-consecuencia, esa relación de medio a fin tan lineal como se presenta muchas veces a través de los medios y a veces en los discursos que se hacen. No, las causas de los homicidios son muy variadas y incluso muchas veces no se sabe cuál es la causa, lo cual también demuestra la investigación. Por encima del 30% muy alto de homicidios no se sabe ni siquiera la causa. Incluso homicidios que llegan, nosotros llegamos hasta una condena del autor sin saber por qué se cometió el homicidio. Y eso es cuando el autor acepta que lo realizó sin explicar por qué. No, no lo acepta. Se va a juicio. ¿Se va a juicio? Se va a juicio y puede ir a juicio y nosotros demostrar la responsabilidad penal del autor, pero no saber el motivo. Porque el autor tiene derecho a no expresar, exacto. A no declarar, a no autoincriminarse. Exactamente. Entonces esos son datos que nosotros tenemos que conseguir en la investigación. Y como la decisión de dar muerte, como cualquier delito, es un proceso interno, si no hay elementos objetivos que indiquen cuál es ese proceso interno y cuál es la motivación, se nos hace muy difícil determinarlo. Entonces hay una gran cantidad de homicidios de los cuales no se sabe a ciencia cierta su causa.
Y hay otros que están vinculados a organizaciones familiares, uno les llama bandas, pero a veces no tienen ni siquiera la estructura de una banda, que son muchas en Montevideo y en el interior también, pero hablemos de Montevideo, donde yo trabajo, que no necesariamente cometen estos hechos por una motivación de tráfico de drogas, sino que la mayoría de las veces son por disputas interpersonales, por venganzas, por reivindicaciones, por cuentas pendientes a nivel personal de que una familia fue víctima de la muerte de un pariente por la otra bandita de la zona, y entonces la escalada de violencia a veces uno no sabe cuándo empezó, y cuándo empezó esa rivalidad y cuándo empezó la generación de la cadena de violencias. Entonces no todo responde tan mecánicamente a un discurso que diga droga, delito, si bien sabemos que la droga incide directamente en la violencia. Fiscal, yo hace mucho tiempo que cubro estas noticias y a mí me llama poderosamente la atención el poder de fuego que tienen los grupos criminales. Me acuerdo que hace un par de años atrás íbamos a una cena, encontrábamos 7, 8, 9 vainas y nos asombrábamos. Hoy por hoy hay escenas que muchas veces son impactantes, ¿no? De hecho, el cuádruple homicidio el otro día en el barrio Maracaná, 127 vainas es el número que maneja la policía. ¿Eso deja al descubierto el poder de fuego que tienen las bandas criminales? ¿Le preocupa? Por supuesto. El poder de fuego y la cantidad de armas que circulan en la sociedad civil en Uruguay es ya a esta altura, yo lo he calificado hasta de pornográfico, digamos, ¿no? Es algo que es inaceptable desde el punto de vista de una sociedad como era la uruguaya hasta hace unos años, donde hoy por hoy se calcula más de 1 millón de armas en la población civil, que es un número en América Latina elevado, que es el continente más violento del mundo. Entonces, vaya si preocupa el poder de fuego de la sociedad civil en general. La cantidad de armas semiautomáticas, de pistolas de calibre importante, como puede ser una 9 milímetros, que a su vez son transformadas en armas automáticas, lo que eso deviene en una metralleta, una ametralladora, como quiera llamarse, que se disparan 30, 40, 50 disparos o municiones en segundos. Entonces, eso, vaya si es un dato relevante. Sería más útil una pistola de estas transformadas que un arma larga tipo metralleta que ocupa más lugar, hace más ruido, etc. Esto es una pistola que tiene el mismo poder de fuego que la metralleta. ¿Le podría decir, fiscal, que si sacamos las armas de la sociedad podríamos frenar un poco esto? Pero no, porque pero tampoco, porque han prendido fuego. Digo, no, pero no es lo mismo la capacidad de daño, la dañosidad de un arma de fuego, de un arma semiautomática y de un arma automática, no son iguales. No es lo mismo prender fuego una casa que disparar 30 disparos o 30 municiones en un segundo, sí, donde en puede 2 haber una segundos, víctima colateral. A una víctima, pero donde hay un número indeterminado de personas y los daños que ocasionan, como por ejemplo el del otro día. ¿Podría ser en esta búsqueda de soluciones que todos los actores políticos están, tal vez centrarse ahí podría ser por lo menos el inicio, ¿no? El control de armas en la sociedad ya es una decisión que se está esperando hace muchos años, reitero, no de ahora, porque esto no aparecieron ayer las armas. Es una decisión seguramente política a tomarse, que la tenemos pendiente, porque no podemos seguir con esta cantidad escandalosa de armas circulando. Pero lógico, hay también, cuando la discusión se pone arriba de la mesa, hay sectores que reivindican la tenencia del arma, hay algunos que con razón dicen yo tengo el arma porque la sé manejar y la tengo en forma responsable, y es verdad. Pero claro, lo que sucede luego es que del arma en posesión de una persona que tiene responsabilidad y conocimiento, se termina con esa misma arma en poder de un delincuente o de una banda, porque lo robaron, porque le entraron a la casa y lo primero que agarraron fue el arma. Entonces, hasta que no tomemos decisiones en ese sentido, bueno, esto va a seguir sucediendo, porque acá hay un problema de disponibilidad del arma. La violencia está instalada en la sociedad uruguaya, por supuesto. Somos una sociedad que ha devenido en violenta, lamentablemente, que resuelve muchos de sus conflictos interpersonales a través de la violencia, pero si aparte le sumamos la disponibilidad de un arma cercana a la persona que se pone violenta, bueno, entonces tenemos un combo explosivo, ¿no?
Hablando de esto que es, de alguna forma, bueno, qué herramientas tenemos, por dónde pueden ir las soluciones, usted ha manifestado, a mí me parece muy interesante, que aquella persona que comete un delito no está tan preocupada en cuanto es la sanción, o sea, que ir por el lado de si aumentamos las sanciones o no aumentamos las sanciones no parecería ser la forma, sino que lo que están preocupados es si los atrapan o no los atrapan. ¿Cómo es esta cantidad de, cuántas personas se las agarra, como decimos, lo agarraron o no lo agarraron? Es muy bajito el porcentaje y por otra parte, los allanamientos nocturnos, ¿serían una solución en esto de lograr atrapar a potenciales delincuentes o a delincuentes? Hay que distinguir en la cifra total de delitos de los delitos donde me toca trabajar a mí, que son homicidios. Exacto. Yo no manejo las cifras del total de los delitos, pero sí de homicidios hay algunos registros que indican que el 50% de los homicidios no se aclaran. ¿Esto es un número mejorable? Sí, seguramente. Esto se mejora a través de ponerle pienso, de soluciones que son no a largo plazo, sino a corto plazo, como por ejemplo, ahora mencionábamos la implementación de nuevas tecnologías en la investigación, el ShotSpotter, el escáner, la conformación de una brigada de homicidios que trabaja en forma permanente con cada una de las fiscalías de homicidios, con oficiales que están especializados y dedicados a cada una de las fiscalías, que son responsables directos de la investigación ante cada uno de los fiscales de homicidio. Eso ya nosotros vimos, ya notamos en 6, 7 meses, capaz que 7, 8 meses de que está instalada la brigada, ya notamos los cambios en la investigación y los resultados, porque basta comparar antes de tener la brigada con después y ya ver que de un registro no superaba el 50%, ver que se está con una meta de llegar al 60% de aclaración en pocos meses, por lo menos en la fiscalía que tengo acá. Sí. Lo cual ya es un dato muy sugerente de que hay soluciones que son a corto y mediano plazo que dan resultados, que por ahí es un poco el camino. Y tener presente también que el desestímulo más importante que tiene el delincuente, porque lo que tiene en mente es que no lo agarren, no qué pena le va a recaer, el desestímulo mayor que tiene para cometer el acto delictivo es precisamente la efectividad de la investigación, que lo agarren. Entonces, si nosotros damos una sensación de que la justicia o la investigación policial y luego la justicia llega a una condena o llega a esclarecer la investigación y a condena, le estamos dando un mensaje a la gente que matar, ser violento, no es gratis. Y eso es un desestímulo, es una de las tantas medidas a tener en cuenta a la hora de revertir este proceso que, como decíamos, tiene muchos años. Dentro de esas nuevas tecnologías o nuevas medidas para ser más amplio en la investigación, algunos sectores han planteado la necesidad de implementar allanamientos o la posibilidad de que no rija o cambie la Constitución en este aspecto y que se pueda ingresar a los domicilios en horas de la noche previa orden de juez competente. Nosotros lo que hemos dicho es que es una decisión política y jurídica muy arriesgada, que por suerte queda en el ámbito constitucional y no en una reforma legislativa como se planteó también en algún lugar, violando seguramente la letra y el espíritu de la Constitución, claro. Que es esa, la Constitución es la que tenemos, nos guste o no nos guste, es la que tenemos y hay que respetarla. Pero no, se fue por el buen camino de respetar la Constitución y los sectores que piensan que esto es una buena medida han ido por el mecanismo de la reforma. Veremos qué decide la gente, pero en definitiva... ¿Para los homicidios sería una herramienta válida o no? Yo creo que no hay ninguna evidencia que indique que va a dar resultados. Ninguno de los que han propuesto este tipo de soluciones han dicho en tal lado ha resultado, funciona, han aumentado los índices de esclarecimiento, es por ahí, es por tal lugar lo demuestra. No hay evidencia. No habiendo evidencia, lo que hay es una expectativa legítima, seguramente, de los sectores que promueven este tipo de medidas, de que mejorará. Pero esta expectativa sin evidencia lo que conlleva es un número muy importante de riesgos que van también junto con la medida, que hacen reflexionar sobre si realmente tomar por ese camino y asumir esos riesgos que luego que están instalados y que empiezan a acontecer, ya es tarde.
Y acá no solo digo riesgos para las personas que están ocupando las viviendas que eventualmente pueden ser allanadas, donde viven muchas veces personas, donde viven niños, donde viven gente mayor, donde quizá incluso haya alguna actividad delictiva, pero estamos hablando de una familia que está viviendo ahí, donde va a ingresar violentamente el Estado a las 3 de la mañana, armados, además. Nosotros hemos puesto también el foco, como fiscales, en el riesgo de los funcionarios policiales, porque no solamente corre peligro la gente que vive en la casa, sino también que estamos poniendo a un funcionario policial a las 3 de la mañana en una zona compleja, muy violenta de repente, donde hay una proliferación de armas muy importantes, en la propia casa a allanarse y en las de los vecinos, y poniendo funcionarios que van a ir a las 3 de la mañana a buscar evidencia de algún tipo de delito. ¿Vale la pena someter a los funcionarios para un resultado que no tenemos claro si va a ser el que se propone? Por eso nosotros hemos manifestado nuestras dudas sobre ese tipo de medidas. Fiscal, quiero hablar del sicariato. En la jerga delictiva se le llama el perro, el que le hace mandados al líder de la organización. ¿Quién es el sicario en Uruguay? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale? ¿De dónde lo recluta? ¿No tiene estudios? ¿Nunca estudió? El sicario le hace mandados porque mata. 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 Sí, claro, le hace los mandados a Sí, que claro. tal vez no se anima. No digo porque el no, perro, entre comillas, puede ser claro. una persona que haga diferentes tipos de mandados. Estamos Bien. hablando Claro, el que específicamente mata. del sicario, que es el que comete un delito de Claro, homicidio que se parapeta frente a una vivienda y por acribilla encargo balazos. de una retribución. Exacto. De ¿Quién una es? retribución de alguna especie, ¿no? ¿Quién es? No sabemos a ciencia cierta, o jurídicamente no sabemos cuáles son los registros reales del sicariato, porque es una cifra negra. Sabemos que existe, sabemos que es muy importante quizá esa cifra, sabemos que hay gente que mata por encargo, por tener algún tipo de privilegio o retribución, los llamados en la jerga como perros, pero no sabemos porque no tenemos luego la prueba de ello para que esa imputación sea sostenida en un juicio y luego una condena. Entonces, registros de condena por sicariato son bajísimos. Y son bajísimos por una razón muy sencilla. La pena que le corresponde a un sicario y al mandante del sicario, a ambos, es de 15 años en adelante. Si es con un arma de fuego es de 20 años en adelante, la mínima. Vale decir, son penas que rondan los 30 años. Claro, nadie reconoce ese los delito. hechos. Nadie reconoce y nadie dice que me mandaron. Porque el decir me mandaron implica automáticamente que soy un sicario. Y automáticamente aumenta mi pena. De 5 años y 4 meses, como es un homicidio, la mínima un homicidio con arma de fuego, Claro. a 20 años. Claro. Entonces, no hay mucho estímulo para que la persona confesar ni para- diga que Claro. fue encargado el homicidio que cometió por otro. Entonces, no hay forma de determinar eso. Luego, el estudio de cuál es el perfil del sicario no es una cuestión que nos corresponda tampoco a los fiscales ni a los abogados, es más de un estudio de tipo politológico o sociológico nosotros no tenemos en la actualidad. Pero sí lo que vamos a decir es que en lo jurídico sabemos que hay, sabemos que se trató de un caso de encargo muchas veces, pero no podemos sostenerlo en un juicio, ni siquiera lo imputamos porque no hay elementos objetivos que le indiquen. No Claro. basta con la sospecha del operador, por más fundada que sea. Ahora, fiscal, ¿de dónde lo reclutaron? ¿De algún lado lo sacaron? ¿De un barrio que se crió Pero sin padre, sin madre, no estudió? Bueno, el perfil de la población que integra estas bandas armadas es en general el mismo, ¿no? Son varones, jóvenes, de contextos socioeconómicos vulnerables, de zonas periféricas de Montevideo, y de ahí salen los jefes y los sicarios. Todos salen de ahí. Vamos a entrar en otro tema antes que tengamos que irnos y es uno de los que está en estos días arriba de la mesa, que es filtraciones de audios, todo lo que esto puede afectar a una investigación para la Fiscalía. Y también se habla de politización de la Fiscalía. Sé que son dos temas por separado, Sí, que distintos. pueden tener
puntos en común, pero básicamente son dos grandes temas, pero que están hoy arriba de la mesa sobre Fiscalía. ¿Qué tiene usted para decirnos al respecto? Filtraciones. Es un tema interesante desde el punto de vista incluso periodístico, porque la filtración después se da a través de la prensa, ¿no? Exacto, que después pasa a ser información. Usted Bueno, es un ahí va, defensor de ahí esto, va. ¿no? La filtración, digamos, tiene un sesgo ya la palabra filtración, que alude a algo ilegítimo, Exacto. que muchas veces lo es. Muchas veces ilegítimamente una información que debería ser reservada deja de serlo por X circunstancias y pasa al periodista. Cuando pasa al periodista deja de ser una filtración, muta y se transforma, porque pasa de ese filtro periodístico y pasa a ser información. Y pasa el receptor a tener derecho a saberla, que es el ciudadano. Entonces, lo que es una información reservada es una obligación para el Estado en todo caso, que tiene que guardar esa reserva. Pero no es obligación del ciudadano, y mucho menos del periodista. Entonces, este sector del Estado que necesita mantener en reserva determinadas cuestiones por diferentes motivaciones, es lo que hay que cuidar. Del Estado, de las investigaciones, que es lo que me compete a mí, el mayor interesado en la reserva es la Fiscalía, porque lo que tiene que preservar es la investigación. Y la filtración de información de la investigación, al primero que perjudica es al fiscal, porque le cercena una parte del conocimiento de los hechos cuando se hacen públicos. Ya no puede trabajar con la tranquilidad que necesita, y aparte porque aviva, entre comillas, a quien quiere ser no descubierto. Entonces, el principal damnificado es la Fiscalía. A esto se suma que el único que va a tener una responsabilidad penal por divulgar una información que no debe divulgar es la Fiscalía, es el funcionario público. Porque el delito de revelación de secretos solamente incumbe a funcionarios públicos y no a particulares. Vale decir, los abogados que acceden a la información de una carpeta de investigación, porque tienen derecho a ello, porque la información no puede ser reservada respecto de ellos, de regla, esas personas que acceden a la investigación, si la filtran, si la hacen pública, en forma también oculta, no incurren en delito. Está prohibido que lo hagan, pero no hay norma que lo sancione. No hay un código de ética tampoco. Usted Tampoco ha hablado hay mucho de eso, colegialización claro. obligatoria para los abogados, tampoco son responsables. Y muchas veces la filtran para su propio beneficio. Muchas veces hay una investigación donde hay varios imputados, filtrar la información de repente perjudica al otro imputado y me saca responsabilidad a mí o me sirve estratégicamente para determinada finalidad. Por ahí se podría explicar cómo se filtran algunas. A la vez, en la investigación intervienen un número, muchas veces importante, de policías, que también son funcionarios públicos y también son pasibles de sanción y de reproche penal. Pero esto no ocurre con los imputados y sus defensores. Y a la vez hay otro aspecto que porque acá se entrevera todo. En la palabra filtración se hace una ensalada y un licuado donde todo entra. Los imputados y los testigos son dueños de sus declaraciones y no cometen ningún tipo de filtración, ni de delito, ni de ilegalidad al revelar lo que dijeron dentro de una investigación. Lo que no pueden hacer los imputados ni los testigos es hablar de la investigación, pero de sus palabras son los dueños. Claro. Si la persona que ayer ve el homicidio, que estamos en plena etapa de investigación, en la que estuviste tú y yo, si alguna persona es testigo y salen las cámaras del informativo donde ustedes trabajan y dicen, yo acabo de ver cómo entró una persona de pelo largo y mató a otra, eso no es una filtración, ni es un delito, ni tiene ninguna ilegitimidad. Él es dueño de decir lo que quiera ante una cámara de televisión, luego en la investigación de fiscalía y finalmente en un juicio. Perfecto. Y la última, fiscal, ya en el final. ¿Y cuando escucha sobre que la Fiscalía está politizada, qué sensación le genera? Bueno, hay un terreno de disputa novedoso con el nuevo sistema, con la reforma procesal, que pone a la Fiscalía al frente de la investigación. Al poner a la Fiscalía al frente de la investigación, una agencia especializada en ello, hay una cara visible de la investigación criminal. Y eso, claro, motiva que yo esté acá hoy, por ejemplo, ¿no? Y el interés periodístico de saber determinados fenómenos delictivos, cómo se investigan y cómo se desarrollan, incluso las
posibilidades de un juicio, las alternativas de un juicio que ahora son públicos, donde acceden los periodistas, donde podríamos hablar largo y entendido de las cortapisas incluso que existen a esa publicidad, que bueno, hay que trabajar en eso para que sea mayor aún. Pero bueno, esto ahora quedó a la vista del público y es de interés del público. Y el público genera expectativa en los resultados. Se le muestra cómo funciona el sistema de justicia y quiere resultados, porque ahora lo conoce y sabe a quién pedírselos. Y se lo pide al fiscal porque es la cara visible del sistema. ¿Eso está mal? No. Eso está muy bien. Eso es responsabilidad del funcionario público que tiene que cumplir con su cargo y con los deberes del cargo. Y comunicarlo, que también es su deber. Puede hacerlo de diferentes maneras, pero tiene que haber una comunicación de la Fiscalía al público. Pero esto de centralizar o poner en un lugar de relieve comunicacional a la Fiscalía hace que sea también un terreno de disputa política. Y bueno, el no tener un jerarca hace tantos años a cargo del Ministerio Público también lo que hace es que seamos un conjunto de funcionarios públicos que tenemos aparte una estructura jerárquica, nosotros nos gobernamos por el principio de unidad, somos distintos a los jueces que se gobiernan por el principio de independencia técnica, nosotros nos gobernamos por la unidad y por la jerarquía, tenemos instrucciones generales de actuación, etc. Al no tener un jerarca estamos un poco, no digo indefensos, pero sí no podemos dar una versión que sea unívoca y que sea la voz oficial de la Fiscalía. Eso nos pone en un lugar de debilidad hace mucho tiempo. Los principales perjudicados porque no se designa un fiscal de corte son los fiscales. Los fiscales. Incluso los que han estado a cargo de la Fiscalía, como la colega Mónica Ferrero o el colega Juan Gómez, que ahora está de licencia. Pero ellos mismos sufren la ausencia de una legitimidad de la respectiva Cámara que vote los 3/5 que implica una venia, que implica esa legitimidad necesaria para gobernar una institución que tiene las responsabilidades como la Fiscalía. Fiscal Carlos Negro, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y volveremos a conversar en algún otro momento. Muchas gracias a ustedes.